Entonces, me vuelvo a presentar, soy la doctora Silvana Castro Crespen. Yo soy ginecóloga, estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y posteriormente hice la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Central, avalado por la Universidad Autónoma. Actualmente trabajo en el Hospital del Niño y la Mujer y en, pues, mi consultorio privado, ¿ok? Entonces, el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy se llama Generalidades del embarazo, fecundación e implantación. Para que podamos entender un poquito este tema, hay que irnos pues más para atrás, hablar un poco de lo que es la foliculogénesis, para que así podamos entender cómo es que se lleva a cabo la fecundación. Entonces, la foliculogénesis es el crecimiento del óvulo para formar los folículos y que se lleve a cabo esa capacitación del folículo para que crezca hasta un folículo terciario o folículo de Graf que pueda ser fecundado si es que llegara a haber un espermatozoide, ¿ok? Esta foliculogénesis dura en total de 200 a 214 días. Entonces, como definición, es este proceso que experimenta un folículo desde que deja la reserva de folículos primordiales hasta su ovulación o atresia. Hay que recordar que pues lleva a haber un proceso en el que se van a captar cierta cantidad de folículos, solamente uno va a ser el que llegue a ser folículo terciario y los demás van a morir por apoptosis. Entonces, la característica va a ser esta generación cíclica de gametos aptos para ser fecundados, además de la producción de hormonas. ¿Ok? Entonces, empezando en lo que es el folículo primordial a secundario, este crecimiento y desarrollo va a llevar a cabo varios procesos. Principalmente necesitamos que las células de la granulosa lleven a cabo una proliferación o crecimiento. Son como unos escaloncitos, se tienen que ir aumentando un escalón sobre escalón para que esta capita vaya creciendo, ¿ok? Entonces, este crecimiento del ovocito va a ser de folículo primario tardío hasta folículo secundario o inicial. Para que se lleve a cabo todo este desarrollo, tienen que aumentar en su diámetro para que se lleve a cabo la formación de la zona pelúcida, que vamos a ver más adelante para qué nos sirve. En este momento hay un aumento en el número de mitocondrias, ribosomas y organelas. Todo esto es por acción de diferentes hormonas y receptores. Y en este momento es cuando se empiezan a expresar los receptores para FSH en estas células de la granulosa, los cuales todavía no están activos. Y el folículo secundario va a empezar a expresar los receptores para estradiol. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que de un folículo primordial, donde tenemos solamente una capita delgadita de células de la granulosa, va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, ¿sí? Eso es lo que les decía, son como escaloncitos. Se van pegando células de la granulosa una arriba de la otra, ¿sí? Hasta que se forma una capa más gruesa con mayor diámetro. Se empieza a crecer también lo que es la zona pelúcida, ¿sí? Aquí tenemos todas las células de la granulosa y posteriormente el desarrollo de la zona pelúcida que nos va a servir más adelante para el momento de la fecundación. ¿Okay? Entonces, hasta ahorita crecimos de folículo primordial a folículo secundario tardío. ¿Okay? Aquí empieza a haber algo de crecimiento de lo que va a ser la teca. Entonces, de folículo secundario vamos a pasar a un folículo terciario, que es donde va a haber esta migración de las células del mesénquima y vamos a formar la célula de la teca. En las células de la teca hay teca interna y teca externa. Cada una nos va a servir para que se lleve a cabo diferentes funciones, pero la finalidad es que pueda haber la aromatización a estrógenos, ¿ok? Entonces, conjuntamente con la formación de las células de la teca, se forma el antro, que es este acúmulo de líquido entre las células de la granulosa y que también nos va a servir más adelante, ¿ok? Entonces, esta capacidad para sintetizar los andrógenos es por estímulo de la LH. Actualmente ya entonces hay sensibilización para FSH y para LH. Entonces,
estábamos aquí en un folículo, ¿sí? Primordial que fue creciendo con células de la granulosa, que son todas estas. Posteriormente se agregan las células de la teca, que son todas estas, y se forma lo que es el antro. Hay que recordar que las células de la granulosa son las que son sensibles a FSH y las células de la teca son las que son sensibles a LH. ¿Sí? Aquí se lleva a cabo la producción de las hormonas y la aromatización de andrógenos a estrógenos. Y entonces en este momento ya es un folículo terciario temprano. ¿Sí? Para que se lleve a cabo la formación de un folículo dominante, entonces debe de haber esta coordinación entre las células de la granulosa y las células de la teca para que se produzca estradiol y el folículo empiece a crecer. En este momento ya se llama folículo dominante y entonces ya hay receptores para FSH, estradiol y LH. En este momento se va a formar lo que es el cúmulo óforo y esto es muy importante para la fecundación. El cúmulo óforo es simplemente el crecimiento de células de la granulosa, lo más cercano al ovocito, y se va a formar lo que es la corona radiada. ¿Ok? Entonces, aquí teníamos las células de la granulosa, ¿sí? Donde empieza a haber este crecimiento igual de células de la granulosa junto con lo que es la corona radiada y esto es lo que va a llegar el espermatozoide a fecundar. Aquí está todo el material genético. ¿Okay? Entonces, solamente recordando un poco las fases del ciclo, del ciclo menstrual o del ciclo de la mujer, vamos a tener dos fases, la folicular y la fase lútea. Acuérdense que la fase folicular es esta fase en donde se lleva a cabo la foliculogénesis. Para que esta fase pueda existir, debe de haber una producción de FSH, un estímulo que es la GnRH, esto es todo en el hipotálamo, se produce la GnRH para que entonces en la hipófisis se produzca la FSH. De ahí la FSH pueda estimular aproximadamente 20 folículos primarios que se van a llegar a convertir a folículos secundarios y de ahí vamos a, obviamente, a seleccionar uno. Al quinto día, uno de estos folículos es el que se va a convertir en folículo de Graf o dominante para que posteriormente entre el sexto y el 14º día crezcan en respuesta a FSH y este folículo de Graf ya va a ser capaz de secretar los estrógenos que va a ir a estimular al hipotálamo, ¿ok? Para liberar de forma súbita el pico ovulatorio de LH en el día 12 al día 14. ¿Ok? En este momento ya el óvulo es recogido en la trompa de falopio y vamos a iniciar lo que es la fase lútea. La fase lútea es la formación, como su nombre lo dice, del cuerpo lúteo, ¿ok? Entonces aquí el estímulo de LH va a producir que se forme la progesterona que va a estar durante 7 días. Estos 7 días son en los que la progesterona va a estar transformando el endometrio proliferativo en endometrio secretor, que es el endometrio adecuado para que se lleve a cabo la implantación. Entonces, en este momento, si llega un espermatozoide, ya está el endometrio crecido con todos los vasos sanguíneos listos para, para captar al espermatozoide. Si no se lleva a cabo la fecundación, entonces es cuando lleva a la descamación del endometrio. Entonces, este pico o este estímulo de LH produce progesterona 7 días. Si en estos 7 días no se lleva a cabo una fecundación, entonces se descama el endometrio y el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo albicans. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya hablando a lo que es el tema de la fecundación, si no les platicaba todo esto antes, a lo mejor no me iban a entender muy bien el tema. Entonces, hay que recordar que tenemos el óvulo, ¿sí? Con nuestras células de la granulosa que se formó la zona pelúcida, se formó el antro, aquí tenemos el núcleo, ¿sí? Lo que es pues nuestro cúmulo óforo y tenemos la corona radiada, que es esta capita de células de la granulosa. Y por el contrario, tenemos al espermatozoide, que tiene su cabeza,
su núcleo, su cuello y su cola. El espermatozoide, lo importante aquí es esto, el acrosoma, que es lo que va a hacer la reacción acrosomal o acrosómica y va a llevar a cabo que se empiece a formar los gametos. Entonces, esta función de los gametos ocurre en el ámpula. Acuérdense que ya ahorita el óvulo ya está en la trompa. Entonces, esta formación, esta fusión ocurre en el ámpula. Y todo esto es gracias a que el útero está teniendo contracciones que está haciendo que la trompita se esté moviendo, ¿sí? Por el epitelio de la trompa, que es un epitelio cilíndrico con cilios, se puede mover y puede ir avanzando hasta que llegue al útero. Ahorita vamos a ver esta imagen, ¿ok? En el istmo pierden la motilidad, pero va a haber quimioatrayentes, que ahorita les voy a enseñar cuáles son, para que este óvulo siga avanzando, ¿ok? Para que se pueda llevar a cabo la fecundación, los espermatozoides requieren de capacitación y reacción acrosómica para poder fecundar al ovocito. Entonces, ¿a qué se refiere con esta capacitación del espermatozoide? Esta capacitación dura aproximadamente 7 horas, va a ocurrir en la trompa y necesita reacciones epiteliales con la mucosa para que se pueda llevar a cabo. Entonces, se tiene que eliminar toda esta capa de glucoproteínas y de proteínas plasmáticas, que es esta reacción de membrana que vamos a ver más adelante, para que se pueda llevar a cabo la reacción acrosómica en el espermatozoide y el óvulo. Entonces, se divide en 4 fases. La primera fase es la fase de penetración de la corona radiada. ¿Sí? Acuérdense que esta es la corona radiada. Posteriormente, la penetración de la zona pelúcida. ¿Sí? La fusión de ambas membranas, ¿sí? La membrana del ovocito con el espermatozoide y posteriormente la fusión de ambos núcleos. Esto es lo que era el cúmulo óforo. Entonces, acuérdense que en una eyaculación aproximadamente hay de 200 a 300 millones de espermatozoides que van a estar depositados en la vagina. Ellos tienen que, pues, depende qué tan hábil sea el espermatozoide, tiene que llegar hasta la trompa, en donde está localizado el óvulo, que es en el ámpula, ¿sí? Entonces, pues la mayoría van a ir muriendo en el camino, ¿sí? Aproximadamente de 300 a 500 van a llegar al sitio donde está localizado el ovocito, pero solamente uno va a lograr entrar. Bueno, obviamente se van a dar casos, como vamos a ver más adelante, en el embarazo gemelar, que puede haber 2, etcétera, pero por lo general solamente uno es el que lo logra. Entonces, es lo que decimos, del 100% que llega, solamente el 1% va a llegar al fondo del útero. Y de ese 1%, el 0.5 se verá a la izquierda, el 0.5 se verá a la derecha. Y recordemos que pues solamente se ovula de un solo lado. Entonces solamente el 0.5% es el que va a llegar y de ese 0.5 pues solamente un espermatozoide es el que va a poder fecundar. Pero los demás que están aquí también intentando penetrar la barrera son los que ayudan a este uno a entrar, ¿ok? Están como rompiendo la barrera y uno es el que pues se hace listo y pasa, ¿sí? Pero si no estuvieran todos estos espermatozoides intentando romper la barrera, pues no pudiera penetrar ese espermatozoide único, ¿ok? Obviamente que los que van a llegar son los espermatozoides que están acondicionados, ¿sí? Y los que llevaron a cabo la capacitación. Entonces, ya avanzamos a lo que fue la corona radiada. Ahora hay que avanzar a lo que es la zona pelúcida, ¿ok? Acuérdense que la zona pelúcida es esta cubierta de glucoproteínas que en el momento en el que se unen, ¿sí? Favorece que se quede pegado, ¿ok? Entonces, esta zona pelúcida induce la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es una vez que el espermatozoide y el ovocito están en contacto, se liberan a cabo la acrosina y la tripsina para que desaparezcan las membranas plasmáticas
y entonces pueda llevarse a cabo la penetración, ¿ok? Entonces, al entrar en contacto estas membranas, tanto del ovocito como del espermatozoide, se liberan estas enzimas lisosómicas, se modifican las propiedades de la membrana y se lleva a cabo la reacción de zona para que solamente entre un espermatozoide y se bloquee la entrada a todos los demás. ¿Sí? Entonces, ya vimos que llega el espermatozoide, primero entra a lo que es la zona pelúcida, ¿sí? Bueno, a la corona radiada, posteriormente hace esta reacción en la zona pelúcida, que es cuando se pierde, digamos que la cabecita del espermatozoide y se lleva a cabo la reacción acrosomal para que las membranas se puedan fusionar y posteriormente haya esta fusión de los núcleos. ¿Okay? Entonces, esta fusión entre las membranas es la membrana del ovocito con la parte posterior de la cabeza del espermatozoide. Entran la cabeza y la cola y posteriormente, ya cuando se unen, la cola se separa y se degenera y solamente se queda lo que es la cabecita. Entonces, para que haya esta fusión de los núcleos, debe de haber todas estas reacciones corticales y de la zona para que se bloquee la entrada a los demás y se lleve a cabo la segunda división meiótica. Acuérdense que el ovocito está esperando en esta meiosis, está detenido, ¿ok? Todas las mujeres tenemos detenida nuestra meiosis en la fase 1 hasta que ovulamos. Ya que se ovula, entonces se produce el segundo cuerpo polar y para que se pueda llevar a cabo toda esta continuación de la formación del gameto, entonces tiene que unirse el espermatozoide. ¿Okay? Es cuando se va a llevar a cabo la duplicación celular en la que ambos pronúcleos, el de la mamá como el del papá, van a duplicar su material genético, ¿ok? Entonces recordemos que aquí es una célula haploide, el ovocito y el espermatozoide tienen solamente 23 cromosomas para posteriormente convertirse en una célula diploide y posteriormente ya hacer una división mitótica normal, ¿ok? Primero se lleva a cabo la meiosis, ¿sí? Donde se completa la meiosis 2 y posteriormente ya cuando se lleva a cabo la formación de la célula diploide de 46 cromosomas, entonces ya empieza a dividirse para crecer. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad? Que este número es, bueno, restablecer el número diploide de dos células haploides, terminar meiosis, y producir una célula diploide para que posteriormente se lleve a cabo la determinación del sexo del nuevo individuo y se inicie la segmentación. ¿Okay? La segmentación es cuando ya tenemos el óvulo fecundado. Vamos a pasar primero a una fase bicelular, donde están dos blastómeras. Posteriormente, por estas divisiones mitóticas, se van aumentando el número de células. Cada vez que se aumenta, esto se va llamando blastómeras. De 2 blastómeras pasamos a 4. Y posteriormente pasamos a 32. Aquí ya empieza a haber una compactación donde se va a dividir, ¿sí? Y va a haber dos capitas. Las células internas son el embrioblasto y las células externas el trofoblasto. Y en el tercer día después de la fecundación, donde ya tenemos 16 blastómeras, se va a formar lo que es la mórula. ¿Sí? Entonces, en el día 3 tenemos a la mórula, en el día 4 ¿sí? Vamos a tener al blastocisto, que es lo que les mencionaba. Vamos a tener esta masa celular interna, que es el embrioblasto, y esta masa celular externa, que es el trofoblasto, y es lo que se va a ir a unir al útero para posteriormente del trofoblasto formar lo que va a ser la placenta, ¿ok? Entonces el embrioblasto se sitúa en un polo y el trofoblasto se sitúa en el otro, y esto se llama blastocisto, ¿ok? Para que se pueda llevar a cabo
digamos que la implantación. Entonces, de un blastocisto compacto va a pasarse a un blastocisto expandido con los dos polos, el interno y el externo, y tiene que llevar a cabo este proceso de eclosión, ¿sí? Para que se libere lo que es la zona pelúcida y entonces se pueda llevar a cabo la implantación, ¿ok? Que es en el sexto día. Acuérdense que aquí todavía la progesterona está haciendo que el endometrio sea un endometrio secretor, ¿sí? Que esté bien irrigado, que esté bien crecido para que entonces se lleve a cabo esta eclosión y se pegue lo que va a ser el cigoto al endometrio, ¿ok? Entonces, en el sexto día, las células del trofoblasto, que son todas estas que están aquí alrededor, van a empezar a caminar, ¿sí? Y van a empezar a producir estas hormonas o estos productos que van a hacer que se pegue uno con otro. La L-selectina viene del trofoblasto, los R-carbohidratos vienen del endometrio, por medio de la R-integrina y la minina, que se lleva a cabo la adherencia, y por la fibronectina va a empezar a migrar, ¿sí? Entonces, esta implantación es un conjunto del trofoblasto con el endometrio y más o menos va a ser en el día 7, ¿sí? Que es cuando ya la progesterona empieza a disminuir. Por si no hubo fecundación, entonces el cuerpo lúteo desaparece. Si hubo fecundación, el cuerpo lúteo sigue presente para mantener el embarazo y que la progesterona se siga produciendo. Acuérdense que hasta que no se forme la placenta, el embarazo es mantenido por la progesterona y posteriormente la placenta es el que se va a encargar de mantener el embarazo. Entonces, aquí tenemos otra imagen de la fecundación en el día 0, posteriormente cuando ya se lleva a cabo esta reacción de células haploides a células diploides, cuando ya se llama cigoto, ¿sí? Posteriormente vamos a tener la formación de las blastómeras hasta que llegamos a 16 blastómeras, que es en el día 4. Se forma el blastocisto, el polo embrionario con el polo trofoblástico, que es el que nos va a ayudar a que se lleve a cabo, perdón, la implantación. ¿Sí? Y esta es otra imagen dependiendo de las horas, cómo va avanzando, ¿sí? Entonces, aquí es el folículo, la foliculogénesis, que fue el folículo primario, a un folículo secundario tardío, a un folículo terciario primario, a un folículo terciario preovulatorio o dominante o folículo de Graf, donde está aquí el cúmulo óforo, que es el que se ovula. Entonces, una vez de que se lleva a cabo esta ovulación, llega a la fimbria y entonces empieza a avanzar. Acuérdense que aquí es el ámpula, que es donde se lleva a cabo la fecundación. Los espermatozoides tuvieron que llevar a cabo todo este recorrido para llegar aquí al ámpula, llevar a cabo toda esta capacitación espermática y posteriormente toda la reacción de entrada a la corona radiada, a la zona pelúcida, la fusión de las membranas y la fusión de los núcleos, ¿sí? Ya una vez que se llevó a cabo la fecundación, entonces se lleva a cabo los pronúcleos masculino y femenino para que se forme el cigoto. Entonces, se forman la etapa de las dos células y posteriormente las blastómeras van avanzando hasta que en el tercer día llegamos a las 16 blastómeras, entra a la cavidad uterina y lleva a cabo esta eclosión para que se pueda pegar, se pueda implantar y entonces se lleve a cabo el crecimiento del embarazo, que aproximadamente es a los 8 o 7 días de que se llevó a cabo la ovulación.